Señoras y señores, bienvenidos otra vez al canal del Baúl del Funko Desbloqueando Recuerdos. Nos está acompañando otra vez nuestro querido amigo, el Dr. Egon, que ya se lo vamos a cambiar al tío Egon. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo Pinky, muchísimas gracias por invitarme, ya sabes, aquí subiéndote el rating. Eso es todo. Pero como dijimos, ya no vas a ser doctor, vas a ser el tío Egon. Como gusten. ¿De qué nos vas a hablar hoy, tío Egon? Pues mira, vamos a hablar de un tema que habíamos platicado la vez anterior, que era la guerra de consolas entre Nintendo y... Oye, pero es que fue una guerra bastante fuerte, digo, la guerra de los 8 bits, vamos a nombrarla. De hecho sí fue, porque justamente Nintendo saca su Famicom inmediatamente, y la guerra no sé, era muy local, pero obviamente Sega empezó a invadir el mercado con anuncios de que Nintendo no es lo que es, nosotros tenemos más potencia, y prácticamente eso fue lo que provocó la guerra como tal, amigo. Pero Sega era más que nada software, ¿no? O sea, no creaba todavía algo así como que consola en ese tiempo. No, de hecho, bueno, vamos a platicar un poquito de historia para los muchachos. Para los muchachones de muchachones, que exactamente. Pues mira, Nintendo se funda más o menos en el 1989, si no más me equivoco. Y justamente empezó haciendo cartas Hanafuda. Muchos las ubican por Demon Slayer, así que no hay tanta bronca. Bueno, para explicar qué es exactamente, ¿no? Pues prácticamente Nintendo empezó con esa parte, pues prácticamente empezó con las tarjetas. También tenía unos negocios de taxis, tenía hoteles de paso. Y... Ah, ¿también hoteles? Sí, tenía hoteles de paso. Oye, pero a ver, para mí la pregunta, Dro, ¿qué significa Nintendo? Nintendo significa, si no más olvido, un favor al cielo, ¿no? Más o menos lo que creo que significa. Bueno, yo una vez que fui vendedor te decían que era en las manos de Dios. Que ellos agarraban y decían que todo lo dejaban en las manos de Dios y que sea lo que Él quiera, ¿no? Así es, o más o menos decía, déjale la suerte al cielo. Y también era una parte de una empresa muy familiar, porque todos los CEOs de Nintendo son familiares o pertenecen a la rama directa de la familia de Nintendo. Pero a ver, ¿cuándo empieza todo? ¿Cuándo Nintendo rompe esto y empieza con los videojuegos? Pues prácticamente ya había empezado cuando empezó a meterse mucho en lo que era el arcade, los arcades, las maquinitas. Tenía un juego muy famoso que se llamaba Radiant Scorp, que era una maquinita de disparos. Resulta que es un éxito aquí en Japón, pero resulta que es un fracaso en Estados Unidos. Entonces se quedan las consolas, se queda Oye, que como tal. Que por cierto, ahorita que recuerdo este detalle del scope, era a través del reflejo. ¿Por qué? Porque como las pantallas de cinescopio, bueno, las televisiones de cinescopio en ese entonces te permitían reflejar, y las de ahorita ya no te sirve ese... No, de hecho la tecnología avanzó bastante. De hecho, el de los patitos de Nintendo, así es justamente. Si el patito se marcas la pistola, detectaba el cuadro blanco. Cuando apretabas el botón, si la pistola detectaba, significa que le habías dado al pato. O sea, imagínate qué tecnología en esa época. Sí, o sea, y Nintendo ha marcado un poquito en eso porque muchas veces ha innovado en algunas cosas. Pero a ver, vamos a retomar el tema de esto de la guerra de consolas. Así es, pues justamente Nintendo se queda con varias cajas de esas de arcade. Entonces obviamente se quedaron muchísimas en América. Entonces deciden hacer un videojuego original. El CEO de Nintendo intenta buscar una licencia para Popeye. De hecho, la intención era poner a Popeye en el primer juego oficial de Nintendo. Que es Popeye cuando empieza con Bluetooth. Que es un similar o trae una temática más o menos como a Donkey Kong. De hecho, la intención era que Donkey Kong fuera Brutus, Paulette fuera Olivia y obviamente Popeye fuera lo que hoy conocemos a Mario. En ese entonces el Jumpman, que ahora se transformó en Mario. Y como dato curioso, pues ahí empezó primero que era un carpintero, no era un fontanero, como hoy se conoce hoy en día. Bueno, pero es que fueron varias transformaciones, porque es un fontanero italoamericano. Es correcto. De hecho no tenía nacionalidad, de hecho era un carpintero japonés. Por eso tiene un martillo y rompe los barriles. Ahí tengo un dato curioso que yo sé de ese entonces de Mario Bros. Dicen que el detalle del bigote se lo pusieron a propósito porque en ese entonces no podían marcar como que las bocas. Es correcto. Y los bits fueron marcándole como un bigote. Por eso es que Mario Bros tiene bigote. Es correcto. Justamente la intención también de que el bigote creo que japonés. La gorra es porque es calvo. No, obviamente era en esa época por la cantidad de bits, obviamente hacer una gorra pues es más fácil que pintar cabello, obviamente. Por eso justamente fue la parte en la que pusieron el bigote, porque es más fácil de, pues eran, los bits en ese tiempo eran
Lo que es un bloque de Lego así gigante. Entonces, obviamente, esa parte. Pues, obviamente, pues comenzaron ya directamente. Fue, pues, de hecho, la primera consola, digo, primer arcade, fue bastante exitoso y todo el mundo quería más de Mario. Por su otra parte, pues Sega empezó directamente a la competencia como tal en su. ¿Cómo se llama esta parte? En sus Master System, si no me equivoco. Era Sega Master System, después de ese creo que sacan el Sega Saturno. Así es. Que ese era ya de disco, justamente, porque obviamente los 8 bits de esa parte, después salieron el salto a los 30, a los 16. Obviamente ya entendían que el cartucho no era lo ideal, pues obviamente optaron por el disco. Pero por ejemplo aquí en esta guerra de consolas, lo que marcó mucho es, por ejemplo, Nintendo, su mascota, o la oficial, Mario. Sega saca a Alex Kidd, que iba a ser su competencia de Mario Bros, pero no tuvo el mismo éxito. Es correcto. De hecho, la desventaja de Alex Kidd es que era muy plano el juego comparado con esa parte. Obviamente el boom de Nintendo como NES es directamente con el primer Mario, Super Mario Bros. Super Mario Bros. 1. Sí, porque inclusive sacaron otros arcades que era el Mario Bros, que fue más bien fue la primera consola, bueno, el primer juego, que era donde tenía que pegar las tortuguitas. Era un tipo... Pues es plataforma y de los tubos salían las tortuguitas. Las tortugas, cangrejos y monedas. Por ejemplo, creo que la primera aparición de Mario Bros. Es con Donkey Kong. Así es. Que es igual, que era la temática que hablábamos ahorita de Paulette, todo eso. Esa fue la primera, pero en ese entonces, como tú dices, no era Mario Bros, era Jumpman. Jumpman, justamente. Hombre viejo en japonés, también se le conocía en esa parte. Aquí, por ejemplo, el detalle, lo que te decía, Alex Kidd no tiene la misma fuerza para pegarle a Mario. No, de hecho le fue muy mal en ventas. Es un juego de culto. Sabes que un juego acabado se convierte de culto, es que no vendió mucho, pero ya la ventaja de ahorita es de que ya todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo consigue. No, incluso ahorita la pieza de estar muy, muy cara para conseguir. Es correcto. Y el que resalta en Sega, el que adopta Sega es a Sonic. Es correcto. De hecho, querían hacer una competencia directa. Se armó en ese tiempo lo que es el Team Sonic, justamente. La idea original era que fuera un conejo. Pasar de la misma competencia, que brinca, salta. Entonces decían que el conejo prácticamente era la competencia directa. Decían, no, pues queremos destacar, queremos algo diferente. ¿Qué era eso diferente? Algo rápido, algo veloz, algo de la época, ¿no? Porque obviamente que era los Walkman, andar en patineta, toda esa parte en la que estamos metiendo. A ver, antes de que sigas, dime qué significa Sega. Oh, buena pregunta. Si no me recuerdo, creo que significa Service Games. Justamente por la parte de servicio. De hecho, Sega se funda de hace mucho tiempo, de terminar la Segunda Guerra Mundial, empezó a hacer lo que era maquinitas, lo que era la parte de muchos simuladores de motos muy antiguas, y después ya se hacen el salto a lo que llaman al cartucho. O sea, ellos emigran a cartucho. Así es. No, pero a ver, prosigamos con Sony. Perdón, antes de que termine, una nota curiosa. Justamente Sega tenía la intención de pelearle a Apple, porque obviamente también muchos juegos salieron directamente para una consola que ellos crearon, tipo Mac. O sea, imagínate, en esa época nos vamos. ¿Ah, sí? Así es, my friend. ¿Cómo se llamaba la consola? ¿Tienes el dato? No, ¿Cómo lo puedes investigar y después hablamos? No estoy en esa parte. Pues sí, creo que era no sé, justamente salió lo que era Frogger, lo que fue, justamente le licenciaban a Midway justamente en esos tiempos. Midway es el de ¿Mortal Kombat? Así es, justamente los creadores de Mortal Kombat. No, es que también eran unos juegazos, pero bueno. Esta batalla, ¿quién la ganó? ¿Quién te gusta? De hecho, es una guerra compartida, porque de hecho hubo una parte donde vendió más obviamente ahorita estamos hablando de Estados Unidos, porque es Nintendo siempre ha reinado en Japón y Estados Unidos. Es que es vaciado, ¿no? O sea, hablando ya globalmente, por ejemplo, con las consolas actuales, Europa es mucho Play y Nintendo. Así es. Y Xbox es muy bajo. América Latina, bueno, América es Xbox, Play, y creo que Nintendo, pero Nintendo creo que entra un poquito más bajo porque ya la mayoría son en esa época, pues sí, prácticamente son mucho lo que, pues prácticamente tú sabes que lo que es recuerdo vende, es lo que más es esa parte de los ports, inclusive mucha gente se dedica a espirunear Mario Bros, o sea, esa parte, inclusive donde reinó Sega en su totalidad fue en Brasil justamente.
Ah, Sega fue dueño de Brasil. Sí, dueño de Brasil. Y inclusive, ahí te va otro dato curioso, amigo Pinky, para que se pongan al tiro. Sí, la talla. Pues prácticamente, había una empresa, ay, no me acuerdo, brasileña, que le cambió un skin aprobada por Sega y sacaron un juego del Chapulín Colorado. ¡No contaban con mi astucia! ¿Del Chapulín Colorado? Es correcto, amigo Pinky. De hecho, le cambiaron la skin a un juego, si no me parece, de vampiros, no recuerdo bien el dato. Pero sí, justamente hay un juego oficial del Chapulín Colorado. Y ya me imagino el Chapulín Colorado girando y dando... Nada más le metieron un chipote chillón. También no fue mucho. Y obviamente el título está en portugués, pero sí directamente es del Chapulín Colorado. ¿Cómo ves? Oye, pero a ver, un detalle para ti. Esta batalla de consolas, ¿quién se la lleva? Pues, de hecho, lo rematan varios. Lo remata PlayStation, lo remata... No, pero hablando de la consola, prácticamente Nintendo. Obviamente hubo una época donde sí dominó el mercado muy fuerte Sega, porque obviamente vendió mucho más consolas con sus comerciales muy agresivos de que Nintendo no es lo que es. O sea, prácticamente denostando un poquito el nivel gráfico que tenía en esa época. Es que, bueno, este tema es muy extenso y es muy, muy, muy padre, la verdad, eso de la guerra de consolas. Pero creo que si seguimos nos extendemos un montón. No, podríamos hacernos hasta una hora, tú quisieras, porque obviamente el debacle de Sega como tal se da desde Dreamcast. No sé si supiste que hubo una consola ahí. El Dreamcast, sí. Yo, por ejemplo, un juego que me gustó bastante de esa consola fue el House of the Dead. House of the Dead, justamente. Muy censurado, por cierto. Era un juegazo y creo que ellos tuvieron en exclusivo un Resident. Así es, de hecho empezaron con un Resident, si no mal me equivoco, era Código Verónica, que era pues prácticamente exclusivo de esa consola. Y por ejemplo, una gran ventaja que tenía esta consola, el Dreamcast, es que te podías llevar tu avance en un cubito. No, inclusive hay unas partes donde ese tipo memory card era indispensable para poder pasar algunos juegos. Tenías que jugarlo en la consola como tal y tenías que hacer algunas micromisiones en el... Sí, se me olvidó el nombre del... Sí, ya para la siguiente se lo investigamos. Pues ya nos vemos un poquito. Pero sí, de hecho, Sega se me hace es un pionero de su época. Desgraciadamente, pues tuvo excelentes competidores, pero sí, obviamente, inclusive hay películas... Hay juegos muy, muy extraños de Sony que inclusive se enamora de una chica, no recuerdo bien, creo que es Las investigamos y hablamos de eso, justamente. No, muy pesado. Pero sí, obviamente Nintendo se lleva de calle la batalla. Obviamente ya después ya pasó a la era de 16 bits. Obviamente Nintendo seguía aferrado con los de los cassettes. Inclusive ¿cómo se llama? La Genesis tenía port, o sea, tenía como sus aditamentos para poderle meter CD, subía a 32 bits. En esa época, imagínate, 32 bits. Claro, era un... Si nosotros nos emocionábamos cuando los veíamos. Así pero bueno, muchas gracias amigos por seguirnos en esta ocasión. Muchas gracias tío Egon por platicarnos de esta batalla. ¿Qué opinen, no? ¿Qué opine la gente? ¿Quién para ellos ganó la batalla? Hay que nos dejen su comentario de quién creen que fue la mejor en su momento entre Sega y Nintendo. Digo, votación también se vale. Todo se vale en esta vida, no se preocupe. Así que no tenemos la verdad absoluta. Esa voz celestial es de nuestro querido amigo Jordan que está detrás de cámaras. Nuestro floor manager. Así que échenle ahí un vistazo. Si les gustan nuestros videos, pues activen la campanita para que los puedan seguir viendo. Compártanos con sus amigos. Compártanos, pero los videos, por favor. Así que cuídense, nos estamos viendo. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.